una cosa pediré. Quisiera que tomemos un tiempo para orar. Que nos tomemos los siguientes minutos para cerrar nuestros ojos y poder meditar en el privilegio que tenemos de poder acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Hay un amplio y vivo camino. Es un camino vivo porque lo hizo Jesús. Y tú y yo tenemos acceso a eso. Y el Padre, una mañana como hoy, siendo Dios, siendo omnipotente, siendo omnisciente, siendo omnipresente, toma un tiempo, una mañana como hoy, para inclinar su oído. Nos dedica el tiempo para prestar atención a este servicio de adoración familiar que estamos haciendo a través de las diferentes naciones de la tierra. Y solo se me viene a la mente cuando dice: ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Para que tú hagas memoria, para que siquiera te acuerdes de nosotros. ¿Quién es el hombre para que tú puedas desde tu trono simplemente prestarle atención a lo que tenga que decir, a lo que tenga que hacer? Es una pregunta que viene de un corazón que dice: ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos preste atención? ¿Quiénes somos nosotros para merecer el poder hablar con Él, conversar con Él, acercarnos a Él? ¿Acaso hay mérito en nosotros? ¿Acaso hay un beneficio que Él pueda obtener de nosotros? Y es ahí donde comenzamos a contemplar y a entender que todo se trata de amor. Es el amor de un padre para con sus hijos. Es el amor del Padre que está diciendo: yo ando buscando hijos de mi corazón. Hijos de mi corazón. Y cuando uno escucha ¿qué es un hijo del corazón? Un hijo del corazón es aquel que nace de lo que Él tiene en su corazón y está dispuesto a hacer su voluntad aquí en la tierra. Hijos del corazón de Dios son aquellos que dicen: Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor, lo que tú quieras hacer. Lo que tú estés planeando hacer, lo que esté en tu corazón, yo quiero hacerlo. Y no hay cosa más extraordinaria que Dios pueda llamarte a ti hijo de su corazón, y que pueda ver en tu casa una casa que palpita por lo que Él palpita. Y por eso es que esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti con nuestro corazón, Señor, para que tú, Señor, puedas tomarlo, lavarlo con tu preciosa sangre, Jesús, de toda contaminación, de toda humanidad, de toda sensitividad que no está alineada con el corazón tuyo, Señor. Y que esta mañana, Señor, podamos ver un derramar de tu Espíritu Santo en cada casa, donde tú estás tomando cada corazón, donde tú estás tomando cada familia, Señor, y que literalmente, Padre mío, ellos puedan experimentar en ese corazón físico una sensación por causa de lo que tú estás haciendo en este momento en el corazón de ellos, Señor. Un corazón que se vuelve a ti, un corazón que es presentado delante de ti como un sacrificio santo y vivo delante de ti. Un corazón que te dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y que el Señor levante hijos de su corazón en cada uno de ustedes alrededor del mundo,
para que pueda Él decir, como dijo de David, un nombre conforme al corazón de Dios. Que se levanten hombres conforme al corazón de Dios, que se levanten mujeres conforme al corazón de Dios, que se levanten jóvenes conforme al corazón de Dios. Que el Señor comience a levantar hijos de su corazón a través de todos los confines de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús.
hacia ti. Sal corriendo ahora. Sal corriendo de una condición, condición de condenación, de una condición de culpabilidad. Porque el inmenso amor del Señor, hay una presencia muy fuerte, muy grande de amor en este lugar. Dios te está llamando. Dios te está llamando hoy. Vamos, corre. Haz oídos para el Señor, porque hay una palabra de amor. Él necesita envolverte completamente. Hay una unción de amor. Déjate llevar, déjate llevar. Lanza tus brazos hacia el Padre. Lanza tus brazos. En este momento hay un momento muy fuerte. Hay un momento que se va a desatar muy fuerte la presencia del Señor. Desde tu casa, desde donde estás ahora, en el nombre de Jesús, déjalo todo. Entrégale el control completo al Señor. El 100% del control. No dejes que cosas te distraigan. No dejes que aquellas pequeñeces que te desenfoquen de los ojos del Señor hoy te distraigan. Vamos, entrégalo completamente todo. El temor se está yendo. El temor se está yendo. No se va a establecer sobre tu vida. Vamos, descansa en el Señor. Entrega toda tu alma, todo tu ser, y demuéstrale al Señor que tu corazón está empezando a arder por Él. Hay un fuego, y es porque el sol de justicia hoy ha amanecido para ti. Hay luz en tu casa, y la luz echa fuera las tinieblas del temor, porque la luz es amor. La luz es amor. Dios es amor. Dios es la respuesta para el mundo. Así es que tú que estás conectado, haznos saber y declaremos y proclamemos, respondamos a ese amor. Proclamemos ese amor que fue entregado, que fue derramado en propiciación de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, dile tu frase de amor. Derrámate, vamos, levántate. Sé que hay personas que aún no han abierto su corazón completamente al Señor. Hay personas que nos están viendo. Tú que nos estás viendo, quiero hablarte a ti. Sí, podría ser otra persona, no tú, a tú que te estoy hablando, a ti. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos juntos, adoremos al inmenso amor. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo, y es mostrarte su amor. Ya veo que algo está pasando. Algo está pasando en este lugar. Algo está pasando en tu altar. Tu corazón es tu altar. En el nombre de Cristo Jesús, ahora recibe en el nombre de Jesús. Cristo
Hoy vamos a hablar de cómo el perfecto amor echa fuera el temor. Y primera de Juan capítulo 4 verso 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor siendo perfeccionado en nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en el amor de Dios siendo perfeccionado en nosotros, ¿qué se nos viene a la mente? La palabra perfección en una de las definiciones es madurez. Entonces lo que nos está diciendo es que el Señor quiere llevarnos a un estado de madurez de amor, de un estado de madurez de amor de nosotros para con Él. Que nuestra relación con Dios sea una relación de amor, que aprendamos a conocer el amor que Él nos tiene, pero que nosotros aprendamos a amarlo a Él también. Y como dice la Escritura, por causa de que Él nos ha amado primero. Pero también es importante entender ese amor maduro para que podamos amarnos los unos a los otros. Ahora, en el contexto que nos está hablando aquí Juan, en los primeros versículos del capítulo 4, una de las cosas que Juan dice es: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora, quiero que piense en un momento, porque antes de que Juan comience a hablar de ser perfeccionados en amor, él está hablando de dos espíritus que se mueven: el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad está íntimamente relacionado con todo lo que Dios es, y parte de lo que Dios es amor. El espíritu del error está íntimamente relacionado con el engaño, y la Biblia dice que el diablo, cuando habla de mentiras, habla del engaño, y que todo el que habla de parte de Satanás, de ese espíritu de mentira habla, y por eso se le llama padre de mentira. Ahora, cuando nosotros ponemos el temor y el amor, y la Escritura dice que el amor echa fuera el temor. Ahora, no es esa palabra echar fuera, no es una palabra que uno pide a alguien que salga de una forma voluntaria, sino que echar fuera es algo violento. Entonces, lo que nos está diciendo es que el amor tiene que echar violentamente fuera el temor. Pero también nos dice que si el amor echa fuera el temor, quiere decir que no pueden cohabitar a la misma vez. Cuando el temor
entra de forma violenta, echa fuera el amor. Entonces, cuando nosotros nos encontramos llenos de temor, es porque algo ocurrió, algo pasó. No importa si fue un evento traumático o fue una mentira que se te dijo, pero lo que sí ocurre es que hay algo violento tomando lugar en tu interior que está desplazando a otra cosa. Por eso es que el temor es una fuerza poderosa y no lo podemos negar, y se requiere una fuerza mayor, una fuerza más poderosa para poderlo desplazar. Pero todo esto que está diciendo Juan lo está diciendo en un contexto donde tenemos que tener cuidado del engaño. En otras palabras, la verdad te establecerá en amor. La verdad te posicionará en un lugar donde conocemos lo que Dios es, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene en su corazón. Y cuando esa verdad se establece, entonces nosotros nos estamos estableciendo en amor. Pero cuando la mentira viene, cuando el engaño viene, cuando los falsos profetas vienen, los falsos maestros vienen, las falsas doctrinas vienen, entonces lo que va a producir dentro de nosotros es temor. Por eso dice: no creáis a todo espíritu. Ahora, cuando está diciendo a todo espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a la fuente de donde se está hablando. Y nos dice: probad. En otras palabras, tienen que pesar, tienen que tener la capacidad, cuando escuchan algo, ir más allá de las palabras, ir más allá de si suena lógico a la mente humana, sino que tienen que haber un peso espiritual, tiene que haber un discernimiento espiritual. Entonces Juan está hablando en un contexto donde habían salido muchos falsos profetas. Estaban hablando como que hablasen de parte de Dios, pero en realidad no hablaban de parte de Dios. Se llamaban profetas, pero la Biblia, aquí Juan los llama falsos profetas. Se llamaban algunos maestros, pero las escrituras se refería a ellos como falsos maestros. Algunos enseñaban doctrina, pero las escrituras hablan de falsas doctrinas. Habla de algunos que en apariencia hablan una verdad, pero que en realidad están hablando mentira. Y eso nos pone en una posición peligrosa, porque el temor que puedas estar sintiendo, la angustia que puedas estar sintiendo, la ansiedad que puedas estar sintiendo, aun cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles, complicadas y adversas, están ahí, se han establecido ahí, y la única forma que van a salir es cuando traemos la verdad, la fuente que viene de Dios, aquello que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Entonces hay un espíritu de error y hay un espíritu de verdad que se está moviendo. Fíjese que yo estaba leyendo Efesios 6:14, que dice: estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y 2 Corintios 10 habla también de que derribamos todo argumento que viene contra la verdad. Y usted estaba exponiendo lo que decía Juan, de que nosotros debemos de probar. Y yo sentía fuerte en mi corazón de que hay que permanecer como centinelas y ponernos firmes en la verdad de Dios. Eso nos va a preparar a enfrentar cualquier situación de nuestra vida. Y por eso Juan hace hincapié, habla fuerte a los creyentes de que nosotros debemos de probar la fuente y volvernos esa guarda. Es una acción de parte nuestra de cuidar, de permanecer firmes en la verdad, porque nos va a ayudar a hacer frente ante cualquier situación que podamos enfrentar en nuestras vidas. Ahorita que estaba compartiendo el pastor, de pronto tuve una imagen de un recipiente que estaba siendo llenado de una fuente de agua pura, y evidentemente al acontecer esto, lo que está dentro del recipiente es puro, pero de pronto vi cómo esta llave se cerraba y se abría otra, pero era una agua contaminada.
Y poco a poco, al caer en el recipiente, lo que estaba adentro empezó a ser contaminado a tal punto que lo que estaba ahí ya no era puro, sino que completamente era algo contaminado. Entonces lo que sentí en mi corazón es que uno de los propósitos que tiene el engaño cuando se acerca, cuando comienza a tocar las puertas de nuestro corazón, es querernos sacar de la verdad, de esa pureza, de esa confianza que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y a mí me hablaba mucho el tema de fuentes, porque hoy en día hay mucha información a la mano de muchas personas, todo el mundo lee, todo el mundo lo recibe, y pudieran ser fuentes de engaño que de alguna manera nos pudieran establecer en una plataforma de temor, porque no tienen el fundamento en Dios. En momentos difíciles, en circunstancias difíciles, son las fuentes de las que nos estamos alimentando, de donde va a emanar el fruto, de donde va a salir ese género de lo que ha sido sembrado. Entonces, cuando nosotros en este tiempo valoramos y hacemos un paralelismo con el libro de Juan, nos damos cuenta que también hay falsos maestros, que también hay falsas doctrinas, que también hay fuentes de error que pudieran estar ministrando nuestras vidas, y que nosotros debemos de cuidar, que esa fuente, debemos de cuidar y pesar esa fuente, para que no todo entre a nosotros y no provoque en nosotros esos temores. Porque realmente la plataforma del amor de Dios es estable y dura, y tiene que ver con un desarrollo generacional. Y todo lo que yo establezco en el amor de Dios va a dar frutos de justicia, va a dar frutos de vida, me va a establecer en una seguridad en el amor de Dios que sobrepasa mi entendimiento, mi conocimiento. Y todo aquello que esté fundamentado en el error, producido por el engaño, va a traer temor, inestabilidad, preocupación. No voy a entender lo que viene, voy a hacerme un montón de conjeturas que van a establecerme en una plataforma de temor. Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. E introduce una contraposición: alguien que está en el mundo, pero dice que nosotros tenemos a alguien mayor que el que está en el mundo. El versículo siguiente dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. En otras palabras, cuando alguien se coloca en una posición del mundo, estamos hablando de cómo se percibe las cosas desde una perspectiva natural, humanista, sensitiva. O sea, hay un sistema en el mundo que gobierna y que le da sentido a la vida, pero desde una perspectiva donde no está Dios, donde Dios no es el centro. Entonces dice: los que están en el mundo hablan del mundo. Pero lo que me llamó mucho la atención, dice: el mundo los oye. En otras palabras, al final terminamos atrayendo aquello a lo cual nosotros pertenecemos. Por eso es que vamos a ver en muchas ocasiones grupos que se relacionan a creer la misma cosa. Ahora dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, de alguna manera, ¿a quién estamos oyendo? ¿Desde dónde estamos oyendo? ¿Cuál es la fuente que estamos oyendo? Porque desde dónde estamos oyendo, la fuente que estamos oyendo y a quién estamos oyendo, determina si yo estoy bajo un sistema del mundo que me gobierna, que veo, que me muevo, que confío, que entiendo, o estoy bajo un sistema divino. Y ahí es donde el amor de Dios es parte del reino de Dios y es parte de lo que nos introduce a que ese temor no forme parte de nuestra vida. En Génesis capítulo 3, el verso 4 en adelante, nos introduce al momento en que Eva está teniendo una conversación con la serpiente.
Y dice, la serpiente era astuta. Ahora, esa palabra astuta es alguien que se caracteriza usualmente por ser malo y por fluir del error, del engaño. Tiene una habilidad. Entonces cuando Génesis nos está hablando de que la serpiente era astuta, nos está diciendo varias cosas. Primero nos está diciendo, se mueve a través del engaño. Y segundo, las intenciones son malvadas. Ahora, Eva comienza a hablar con alguien que se mueve a través del engaño y que sus intenciones son malvadas. Entonces, lo primero que hablan ahí y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y entonces una vez más contraponemos lo que Dios dice contra todo aquello que contradice a Dios. Y por eso es que habla del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, y es algo que se está moviendo hoy más que nunca en el mundo, y cada día se va a polarizar más. Cada día va a ser blanco y negro. Los grises se van a ir acabando. O sea, hoy entramos en una verdad relativa, pero poco a poco el mundo lo que va a ir dirigiéndose es a un espíritu anticristo. Y vamos a comenzar a ver enseñanza anticristo. Y vamos a ver que se hablen en las noticias cosas anticristo. Y vamos a ver que se prohíben cosas que son a favor de Cristo, porque las leyes y todo va a ser anticristo. Entonces ese espíritu de engaño al cual la mujer le dijo, con que Dios os ha dicho. En otras palabras, está poniendo en duda lo que Dios dice. Ahora, cuando nosotros vemos lo que al final del camino la serpiente logra convencer a Eva, es de decirle, no, lo que pasa es que Dios sabe que ustedes serán como Él. Ahora, cuando nosotros conocemos a Dios como Padre, yo me pongo a pensar con mi hijo, ¿qué quiero yo? ¿Que sea mejor que yo? ¿Que logre más que yo? ¿O yo quiero ser el tope, que él no pueda hacer nada más que yo? Que la atención esté sobre mí. O sea, yo entiendo que hay padres que van a ser el tope de su hijo, que por el contrario, al levantarlo, ellos los van a poner en una posición donde se van a sentir amenazados, y pareciera mentira, pero hay padres así. Pero un padre bueno, un padre que tiene un corazón que ama a sus hijos, lo que quiere sus hijos imiten todo lo bueno de él, alcancen todo lo que puedan alcanzar. Y la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces lo que la serpiente estaba cuestionando, en realidad ya Adán y Eva no eran Dios, y nadie puede ni siquiera acercarse a lo que Dios es. Pero la imagen y la semejanza, lo que Dios estaba dando es, yo quiero que ustedes sean un reflejo mío. Ahora, déjeme ponerlo bíblicamente con un respaldo más esto, porque cuando Jesús está en la tierra y sus discípulos están con él, hay algo que Jesús les dice. Les dice Jesús, lo que me habéis visto hacer, y cosas mayores haréis. Ahora, cuando uno medita en esa palabra, lo que Jesús está diciendo no es algo que deberíamos de tomar liviano, porque lo que tenían los discípulos frente a ellos era a Dios encarnado, Dios 100% hombre y 100% Dios. Recordemos cuando Pilato le dice, dime algo para no crucificarte, para salvarte, para que no te acontezca esto. Jesús le dice, ¿qué te hace pensar que yo no puedo simplemente pedir una legión de ángeles y ellos pueden venir inmediatamente y esta condición puede cambiar? O sea, Jesús está diciendo, tú no sabes frente a quién estás. O sea, tú no tienes más autoridad sobre mí que la que te ha sido dada por mi Padre en el cielo. Pero aun cuando mi Padre ha dado esa autoridad en el cielo, hay una autoridad que yo tengo, que puedo pedir una legión de ángeles inmediatamente venir. Ahora, nosotros vemos a un Jesús que caminó sobre las aguas. Vemos a un Jesús que literalmente en un momento rodeado, dice, atravesó a la gente.
cuando lo estaban asediando, que lo querían matar. Pasó en medio de la gente y de alguna forma la gente no lo vio, se les escapó y ni cuenta se dieron. Vemos a un Jesús que podía sanar enfermos, que podía decir la palabra y personas a distancia ser sanas. Vemos a un Jesús que podía multiplicar panes, podía multiplicar peces. Vemos a un Jesús que podía hablarle a las tormentas y decirle: calla, y enmudece. Y los discípulos se sorprendían porque decían: ¿quién es este que habla con tan autoridad que aún el mar, aún los vientos le obedecen? Entonces, cuando nosotros vemos a un Jesús desafiando todas las leyes naturales, o sea, cada milagro que nosotros vemos, no hubo algo que Jesús no desafió aquí en la tierra. Pero ese Jesús le dice a sus discípulos: lo que ustedes me han visto hacer y cosas mayores haréis en mi nombre. Entonces, cuando nosotros vemos la mentira, esa es la astucia, el engaño, es la maldad. O sea, la maldad de Satanás era esta: yo fui desechado, yo ya no tengo acceso a Dios, ustedes lo tienen. Adán y Eva, Dios los visita, tienen comunión con Dios, los hizo a su imagen y a su semejanza, y yo he sido despojado de todo. Y la envidia, el odio, el resentimiento, la impotencia, toda esa maldad que carga el diablo lleva a ver a los hijos de Dios y ver la condición que los hijos de Dios tienen para con el Padre, la relación que el Padre tiene disponible para sus hijos, la imagen y la semejanza que Él quiere restaurar en nosotros. Por eso es que Cristo quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Él nos hizo a su imagen y su semejanza. El diablo, a través del engaño y la mentira, produce una deformación de cómo nosotros nos vemos, cómo vemos a Dios, cómo vemos la vida. Entonces hay una distorsión en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto, en nuestra forma de ver, que fue por causa de la mentira. Y ahora Cristo viene y Él quiere que nosotros seamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Quiere traernos de regreso a ese diseño de amor donde Dios no está compitiendo con el hombre, donde el hombre no es una amenaza para Dios, pero donde el diablo quiso establecer una competencia entre Dios y el hombre y decir: lo que pasa es que Dios sabe que tú puedes ser como Él, y como Dios es un Dios envidioso, celoso, Él no quiere que nadie se parezca a Él, cuando el deseo de Dios era compartir su imagen, su semejanza. Y eso lleva al hombre a una mentira de independencia, de competencia, donde Él quiere ser Dios y Él quiere establecer su propio diseño. Y lo que en realidad se quebró, lo que en realidad se vino abajo, es un diseño de amor por una mentira. Y por eso es que Juan está diciendo: ustedes tienen que ser perfeccionados en amor, tienen que entrar en un estado de amor maduro. Pero eso tiene que comenzar porque ustedes desarrollen la capacidad de pesar los espíritus, de pesar la fuente de donde están alimentándose, a quién están escuchando. Y esto no tiene que ver con el hombre, esto tiene que ver con que nosotros podamos llegar a ser personas radicales cuando se trata de la palabra del Señor. Por eso es que Juan les está diciendo: ustedes tienen que pesar los espíritus, porque han salido muchos, no pocos, muchos falsos, que hablan de la fuente incorrecta. Y la única fuente de vida y la única fuente de verdad tiene que salir de Cristo, que es la verdad, de las Escrituras, que es la verdad, del Espíritu Santo, que es la verdad, y no puede salir de otra. Si no, vamos a estar siendo alimentados de la fuente del error. ¿Y cómo entonces podremos permanecer en amor si nos estamos alimentando del error? Así es, y me gustaría preguntarte en este momento, estoy sintiendo en mi corazón, si hay temor ministrando tu vida, y que te respondas esta pregunta y que te tomes el tiempo a identificar si estás actuando o si estás teniendo reacciones de temor
en medio de esta circunstancia, en medio de lo que está pasando, que lo identifiques. Y si es así, y si en tu interior te responde, sí, pastora, fíjese que estoy sintiendo temor en distintas áreas de mi vida, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser a la incertidumbre, a la duda, hay un montón de razones. Quiero decirte que lo que estábamos compartiendo hoy, que el temor se origina porque hay un engaño y puede ser de distintas fuentes, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Que tú identifiques, es mi deseo hoy, que de dónde o desde dónde está originando esa fuente de temor que está ministrando tu vida, que está llevándote a una condición en la cual te ha consumido todo tu ser, te ha apartado de ese amor del Señor. Y la verdad que Jeremías 23:26 dice: ¿hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? Entonces debemos de entender que hay una realidad existente en el mundo y que el mundo lo oye a estos falsos profetas, y que nosotros debemos de tener cuidado como cristianos, debemos de ser responsables de lo que nosotros estamos escuchando, de lo que nosotros estamos oyendo. Pero los que creen en el Señor, los que se mantienen en rectitud, dice Proverbios 12:5, que son el caso de muchos de nosotros. Los pensamientos de los justos son rectitud, dice Proverbios 12:5. Más de astucia los impíos el engaño. Entonces nosotros podemos ver que el fundamento del engaño tiene un origen, tiene una fuente, y nosotros debemos de tener cuidado de ese engaño para que no ministre y no alcance nuestra vida, nuestra casa, nuestro bienestar, nuestra salud. Por eso cuando mi esposo estaba hablando de Génesis, cuando él estaba hablando acerca de cómo Eva fue engañada, yo quisiera rápidamente compartir el significado griego de engaño, que es esapatao, que significa engañar totalmente, seducir completamente. Eva fue engañada completamente por Satanás, seducida por él a llevar al pecado, a la desobediencia. Muchos de nosotros podemos oír tantas doctrinas y tantas enseñanzas y tener cuidado de no caer en ese engaño. Engaño significa, en la traducción, como la serpiente engañó y sedujo completamente a Eva. Vamos a leer rápido 2 Corintios 11:3, que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Entonces vemos aquí cómo nuestros sentidos, cómo el sentido de Eva, cómo nuestros sentidos pueden ser extraviados por el engaño. Así que yo en esta mañana quiero llevarte a la conciencia, que reflexione acerca de cuál es el origen de ese temor que estoy sintiendo. Si es acaso el perfecto amor que echa fuera el temor, va a sacar cualquier temor de mi vida. Qué importante es que nosotros como creyentes conozcamos el fundamento del engaño. También así, como decía la pastora Betsabeth, que conociendo esto se vuelve una responsabilidad nuestra en cuidar lo que vemos y lo que escuchamos. Y el pastor exponía que una de las bases del engaño es que el enemigo intenta tergiversar la verdad. Cuando nosotros escuchamos y oímos y vemos que lo que estamos escuchando y oyendo contradice la verdad de Dios, entonces podemos discernir que viene de una fuente incorrecta. O cuando estaba exponiendo de que el fundamento es que cuestiona el amor de Dios para con nosotros. Si lo que estamos oyendo o lo que estamos viendo pone en duda lo que somos en Dios, lo que ya Dios habló a nuestra vida, nuestra esencia en Dios, entonces es una forma práctica de ver de que estamos viendo y escuchando de la fuente equivocada. El engaño va a tratar de venir a nuestra vida y nosotros necesitamos reconocer esto, prestar atención, saber que el que está en este mundo es padre de mentira y va a utilizar estratagema para tratar de venir a cada uno. Y no creamos que lo va a hacer de una forma frontal, sino que él es especialista en hacerlo de manera sutil. Lo compartíamos en lo que aconteció con Eva.
Fue una pregunta que Dios no había dicho eso. Sin embargo, eso solo muestra la astucia. Pero hoy lo que nosotros debemos de revisar es que cómo nosotros estamos prestando atención a las cosas que nosotros estamos escuchando. Y siempre que venga algo debemos de tomarlo y traerlo a la palabra, porque la palabra es luz y la palabra es verdad y nos va a mostrar lo que es correcto y lo que no es correcto. En el verso 11 de Génesis capítulo 3, Dios le dice, una vez que vemos que Eva es seducida, Eva escucha la voz de la serpiente que fue engañada con astucia. Cuando Dios se presenta donde está Adán y Eva, Él les hace una pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y nosotros vemos por primera vez en las Escrituras cómo a partir de ese momento se separan en dos enseñanzas diferentes: lo que Dios enseña y lo que no es enseñado por Dios. Ahora, lo que no es enseñado por Dios, y sabemos que el diablo es padre de mentira, no enseña nada nuevo, sino que pareciera ser como que si el diablo lo que se encargó es de ver qué es lo que Dios dijo y simplemente comenzar a contradecirlo. No sé si usted en algún momento ha escuchado esa frase cuando le dicen a alguien: vos tenés espíritu de contradicción. O sea, la persona que tiene espíritu de contradicción es que va en contra de lo que vos vas. Si vos decís quiero que llueva, él dice que no llueva. Si vos decís está haciendo calor, esa persona dice no, está haciendo frío. Si vos decís tengo hambre, entonces la otra persona dice yo no quiero comer. Y pareciera mentira, pero es un dicho. Pero yo me he encontrado con personas que tienen espíritu de contradicción, que lo que andan buscando es debate, que lo que andan buscando es argumentación, que lo que andan buscando es tratar de imponer sus propias ideas. Y uno se encuentra con todo tipo de personas que tienen una vida desordenada y quieren justificar su vida desordenada, y entonces comienzan a enseñar desde la vida desordenada, porque tienen una vida desordenada. Cuando hablaba de los falsos profetas, un falso profeta no es solo porque enseña mal, vive mal. Un falso maestro no es alguien que enseña mentiras, es que vive mal. En otras palabras, es imposible vivir mal y enseñar bien. Entonces es ahí donde vamos a ver cuál es la fuente que nos está enseñando, cómo identificar de dónde estamos aprendiendo, porque la fuente va a determinar lo que ocurre. Y si el diablo vino para matar, para robar y para destruir, y él es la fuente de la cual estamos recibiendo, ¿qué nos hace pensar que cuando alguien a través del engaño, con una motivación de maldad, te enseñe algo y quiere matarte, quiere robarte y quiere destruirte, qué te hace pensar que lo que te enseña, por el contrario a llevarte a un lugar de seguridad, te va a llevar a un lugar de temor, de preocupación? Vas a sentir constantemente que vas a ser robado, vas a sentir constantemente que tu vida está en peligro, vas a sentir constantemente el asedio de que algo tuyo puede ser destruido. Es ese tipo de personas que suena el teléfono y lo primero que se me viene a la mente es: ¿qué habrá pasado? ¿Qué mala noticia viene? Y la Biblia nos dice: no tengáis temor a malas noticias. Entonces, vivís con una expectativa de que suceda algo malo, vivís con una expectativa de que algo ocurra. O sea, la gente tiene miedo a perder su trabajo, la gente tiene miedo a perder a su esposo, la gente tiene miedo a perder a sus hijos, la gente tiene miedo a perder la vida, la gente tiene miedo a perder la casa, la gente tiene miedo a perder la amistad, la gente tiene miedo a perder el control. Y entonces estás en un estado de ansiedad. En realidad, cuando nosotros identificamos eso, lo que se nos debe de venir a la mente es: ¿qué enseñanzas tengo en mi vida que por el contrario a colocarme en una posición de amor, me coloque en una posición de temor a la muerte y a lo que pueda ocurrir?
Ahora, en Lucas 4, Jesucristo está teniendo un ayuno, por 40 días no ha tomado alimento ni ha bebido. Y en la tercera tentación, Satanás le muestra los reinos del mundo y le dice: todo esto será tuyo si postrado me adorás. Y Jesús responde: escrito está, con el engaño no se conversa, al engaño se le cauteriza, se le corta. La forma en que Jesús responde nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros de tratar con el engaño. Con el engaño no podemos estar conversando, no le podemos dar espacio, no podemos empezar a tener comunión con él, porque en alguna manera esto nos va a hacer daño. Entonces Jesucristo nos enseña la forma de responder para mantenernos en una plataforma de verdad. Escrito está, la escritura es la verdad, la palabra es la verdad. Mi relación con Dios en amor me establece en una condición de luz. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo, y como decía la pastora Betsabé, cuáles son esas enseñanzas que están llenando mi mente y mi corazón hoy. Cuáles son esos ámbitos que han venido a manifestarse ahora que todo esto está sucediendo y los frutos que están dando. Así como el enemigo le mostró a Jesús reinos, esos reinos tenían que ver con ese lugar que Satanás tiene dominio cuando la mentira gobierna. Y así como Eva en el inicio cayó en esa trampa, muchos de nosotros podemos estar propensos a la caída en una trampa de esta e introducirnos en un ámbito de error por causa de esa enseñanza que no logramos cortar. Y el pastor decía: evaluemos cuál es la fuente o de qué fuente nos hemos alimentado. Esos nutrientes de mentira van a dar fruto, necesito cortarlo. Jesús dijo: solo a Dios se adorará, solo a Él le serviré. Estaba soltando una palabra de dirección, a dónde se enfoca, a dónde debemos de enfocar nuestra vida. No tiene que ver con corrientes alternas ni con enseñanzas que pudieran trabajar la mente de nosotros, sino aquello que trabaja mi vida, que yo entiendo que Dios es la fuente de mi vida, que Él me ama y que Él me establece en un ámbito de verdad. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Piense en esto que está diciendo el autor de Hebreos. Dice: hay mucho que decir, pero es difícil de explicar. A continuación, él nos dice por qué hay cosas que se vuelven difíciles de explicar. En realidad no es porque son difíciles de explicar, sino por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, tardos para oír no es alguien que tiene una deficiencia en el órgano del oído, de tal forma que le llega la señal retrasada, como cuando a veces el internet no está yendo a la velocidad y usted puede ver que la transmisión va segundos atrasado. Entonces usted va a ver que alguien abre la boca y hasta después salen las palabras. No se está refiriendo a eso. Tardo para oír tiene que ver con aquel que, a pesar de que está recibiendo una enseñanza que viene de la fuente correcta, que es la palabra de Dios, y que usted nos está escuchando decir una frase y la va a escuchar decir mucho en este tiempo: es la palabra profética más segura. O sea, hay muchas cosas que son seguras, pero lo más seguro es la palabra profética, y estamos hablando de la escritura, que es inspirada por Dios. Pero dice: hay cosas que quisiera explicar, pero se han vuelto tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, si la fuente de donde aprendemos es importante para saber dónde estamos fundamentados, si en amor o en temor, si el diablo ha salido como un león rugiente para engañar al mundo entero, y hoy estamos viendo cómo la mentira se incrementa. Hoy para nosotros una frase muy común es fake news, noticias falsas. Hoy es muy común escuchar a alguien pararse en la televisión, escuche,
porque pareciera que nos están dando un sedante de algo que se vuelve normal. Es normal hoy ver a alguien ponerse frente a una cámara, decir algo y al día siguiente decir todo lo contrario. Y la gente ya no reacciona. Y eso es parte de una enseñanza. Nos están enseñando a acostumbrarnos a la mentira, adaptarnos a la mentira, no pedirle cuentas a nadie y simplemente aceptar cosas sin investigar y sin indagar. Y por eso es que uno de los peligros hoy es que la reputación de una persona se puede venir abajo en un instante, porque cualquiera puede ponerse frente a una cámara a decir cualquier cosa, cualquiera, y no hay consecuencias de ningún tipo, y lo escondemos detrás de libre expresión, pero irresponsable, aunque sabemos que podernos expresar es una libertad que debemos de tener, que Dios mismo nos la dio, que se llama libre albedrío, que Él mismo nos dice: he aquí yo pongo la bendición y la maldición, escoge como tú quieras. Y es algo que debemos de escoger, pero que hoy nos están sedando. Y hoy hay una triste realidad en la humanidad. Hoy perdieron la confianza. No tienen confianza. No hay confianza, porque el espíritu de mentira, el espíritu de error está queriendo gobernar la vida suya. Quieren gobernar la vida de sus hijos con el espíritu de error. Y hoy estamos expuestos a muchas enseñanzas que saldrán de todos lados. Mire, yo no puedo entender cómo alguien puede ser tan malo para ponerse a dar noticias en una situación como esta, que no son ciertas, sabiendo que no son ciertas, que generan pánico, que generan temor. Gente que se está aprovechando de lo que está ocurriendo a través del engaño, del fraude, de la mentira. O sea, la Biblia dice que el que actúa desde eso, lo que está manifestando es que la fuente es mentira. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de quién nos está enseñando. O sea, Dios no se enojó con Adán. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo? Adán, ¿quién te enseñó? Porque lo que tenía al Señor inquieto de lo que estaba pasando entre la situación es: perdió la dirección. O sea, lo que Dios estaba diciendo, la raíz del problema no es ni el pecado. La raíz del problema es cuando perdemos la dirección de Dios. La raíz del problema es cuando dejamos de escuchar a Dios. La raíz del problema es cuando apartamos nuestra mirada de Dios. La raíz del problema es cuando comenzamos a ser alimentados de la fuente incorrecta. Por eso es que es impresionante cuando Dios le dice: ¿quién te enseñó? Y aquí el autor de Hebreos nos dice: hay cosas que quiero enseñar, pero son difíciles de explicar. Y una de las razones que es difícil de explicar es porque te he enseñado algunas cosas que las has retrasado en ponerlas en práctica. En otras palabras, la vida suya y la vida mía debe de ser una vida de que todo lo que escuchamos de Dios debemos de ser rápidos, prontos en accionar, pronto en ponernos en práctica. Porque si no lo hacemos, entonces nuestro desarrollo se detiene, nuestro crecimiento se detiene, nuestra madurez se detiene. Y cuando se detiene nuestra madurez, también se detiene el perfeccionamiento de ese amor de Dios en nosotros, que va a hacer que todavía áreas de nuestra vida estén siendo gobernadas por el temor. Entonces le dice: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero esta es la consecuencia que no podemos darnos el lujo usted y yo. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto en la palabra de justicia. Yo solo quería decir algo con respecto al engaño.
hay tres situaciones que lo vuelven más fértil al engaño. Lo primero es el orgullo. El segundo es la falta de conocimiento. Y lo tercero es la pereza de indagar. El apóstol Juan dice que debemos de pesar los espíritus. Usted está diciendo que hay mucha información en el medio y mucha fuente. Debiéramos nosotros responsablemente indagar de la fuente de aquello que nos está alimentando. El orgullo es peligroso porque el orgullo alimenta lo que yo quiero hacer y no necesariamente lo que yo quiero hacer es la verdad. Y por otro lado, la falta de conocimiento nos vuelve con facilidad engañables. ¿Por qué? Porque nos faltan fundamentos que nos pudieran proteger ante artimañas del engaño. Entonces, si yo indago, si no recibo las cosas así como me las dan y hago una intención de investigar, desarrollo una intención de investigar, difícilmente me van a engañar. Si yo dejo de lado mi orgullo y logro entender que es posible que yo no esté viendo un punto, que tenga un punto ciego y que necesito que alguien me enseñe, va a ser difícil que me engañen. Y si yo adquiero el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la vida de Dios, también voy a tener una defensa ante el engaño, porque es de esta forma en que nosotros podemos preservarnos en la verdad, teniendo el entendimiento que es necesario abrirme a la enseñanza. Entonces el pastor decía, hoy nosotros estamos desarrollando intimidad con Dios, conocimiento de la palabra profética más segura, intercesión. Son acciones muy importantes. En primer lugar, porque la intercesión es indagar. El adquirir conocimiento de la palabra profética más segura, que es la Escritura, nos vuelve expertos. Pero también abandonarnos en Dios y en su autoridad y su amor es porque entiendo que yo sin Él no puedo vivir. Entonces, si decimos nosotros que el engaño genera temor, fue exactamente lo que en Génesis 3:10 Adán sintió, porque vemos que Dios lo llama y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Le estaba hablando de una posición, está hablando en qué lugar se encontraba él, en qué lugar de qué fuente, en qué pensamiento. Y entonces dice él, me escondí, tuve ¿qué? Miedo, dice el versículo 11, por la condición en que estaba. Muchos de nosotros nos podemos identificar con esto que le estaba pasando a Adán en ese momento, porque Dios nos llama, quiere hablar con nosotros, quiere que permanezcamos en Él, quiere que permanezcamos en su verdad. Pero sin embargo, muchos de nosotros venimos al Señor conociendo lo que Él nos ha dicho, en temor y en miedo, porque quiere decir que la fuente es incorrecta, que estamos percibiendo mal las cosas. Y esto del temor es tan poderoso porque el temor es una de las emociones, una de las sensaciones que el ser humano puede experimentar tan pero tan fuerte, que genera en nosotros tantas cosas negativas, y que no solo negativas sino que son destructivas, y que es exactamente lo opuesto, es la antítesis de la fe, de permanecer en confianza, en creer al Señor. La medicina, la ciencia dice que es tan increíble esto del temor que genera en nosotros reacciones físicas y psicológicas y nos altera y nos descompone humanamente, físicamente. Entonces nosotros debemos de entender que el temor es algo que nos paraliza, nos pone, nos bloquea, nos estabiliza. No nos estabiliza. Entonces, pero nosotros tenemos que entender que Dios es amor, y si permanecemos en amor, el temor se va a ir de nuestra vida. Y el Señor Jesús dice en Salmo 27:1, David entendía estas condiciones de emociones, de angustia, de estrés, de preocupación, pero David decía algo en medio de todo. Él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, del día a día, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, si Dios es luz y la luz de Cristo está sobre tu vida,
el temor va a desaparecer porque la luz no es compatible con las tinieblas. Y esa es la palabra que yo quiero darte en esta mañana. Hay luz suficiente en su palabra para que alumbre tu vida, para que alumbre tu camino, para que te sostengas, te amarres de ella, le creas a Dios sobre cualquier pensamiento o doctrina, lo que el mundo está hablando. Tus oídos escuchen única y exclusivamente lo que Dios está diciendo. Quisiera que leyéramos Primera de Juan capítulo 4 verso 16. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Verso 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo quisiera que brevemente, para cerrar, habláramos de 4 características de alguien que va a permanecer en el amor de Dios, que están en estos versículos que acabo de leer. Primero dice: nosotros hemos conocido. Esa palabra conocer es tener intimidad. O sea, en la Biblia, cuando leemos conocer, en el Antiguo Testamento, la primera vez es cuando Adán y Eva, dice: Adán conoció a Eva y dio a luz. Entonces se refiere a un grado de intimidad entre una pareja. O sea, cuando nos dice aquí nosotros hemos conocido, está diciendo nosotros tenemos un grado de intimidad con Dios. Pero dice también y creído. O sea, la intimidad es una cosa, el creer tiene que ver con simplemente aceptar lo que dice Dios, pero también tiene que ver con una acción que yo tomo en fe. Pero habla de permanecer, y también esa palabra permanecer es caminar con Dios. En otras palabras, yo tengo intimidad, yo tengo fe, pero desarrollo un caminar con Dios. Entonces vemos a un Enoc que caminó con Dios, un David que caminó con Dios. Pero por último nos dice en el verso 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nosotros tenemos que caminar en intimidad, caminar en fe, permanecer en lo que hemos creído y lo que hemos aprendido en la intimidad con Dios. Y como producto de eso, entonces nuestras relaciones con nuestro prójimo también van a ser relaciones basadas en amor. Me gustaría que habláramos un poco de esos puntos: intimidad, fe, permanencia y el amor al prójimo, en ese orden. En cuanto a intimidad, estaba hoy en la mañana antes de venir al servicio y vino el versículo que está en Crónicas, donde nos muestra la historia de Obed-Edom. Y me llama mucho la atención porque Obed-Edom, en primer lugar, no tenía conocimiento de Jehová. Y en un momento clave en la historia, David viene con el arca, la viene recuperando, y no, por algunas situaciones tuvo que quedar en la casa de Obed-Edom. Se dice que 3 meses después que el arca quedó ahí, literalmente Obed-Edom fue prosperado en todos los ámbitos de su familia. Interesantemente, capítulos después nos damos cuenta que toda la familia de Obed-Edom se convirtió en un seguidor y adorador a Dios. ¿Qué pasó en la casa? ¿Qué se introdujo en la casa? ¿Qué ocurrió en la casa que toda la generación cambió? Y es que precisamente la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom no tenía un protocolo para adorar al Señor. Obed-Edom no había sido discipulado en ese sentido. Simple y sencillamente la presencia del Señor empezó a traerlo. Y de una forma natural, Obed-Edom empezó a adorar al Señor, y no solo eso, su familia lo siguió. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ser íntimo con el Señor es naturalmente buscarle, naturalmente hablar con Él, naturalmente creer. El que se acerca a Dios cree que le hay,
es un nivel de fe, de la tangibilidad de nuestro Dios en cuanto a su presencia, en cuanto a la vida de Dios que hay en mí, en cuanto a la vida de hoy que hay en la atmósfera, en la creación. Es tener ese entendimiento y acercarme confiadamente a un Dios que me ama, que no entiendo cómo me ama tanto, pero sé que me ama. Así que es importante para mí hoy en la mañana que estaba viendo eso, y luego venimos acá y nos subimos al altar, y antes del servicio empezamos a ministrar. El pastor empezó a orar y hablamos del amor, el amor, el amor, y empezó a caer aquí una presencia del amor de Dios, y en esa presencia no solamente empezó a redarguirnos y hablaba del amor a los demás, precisamente porque en el amor de Dios no queda excluido nadie. Mis hijos están ahí, mi esposa están ahí, las personas que son difíciles de amar para mí también están ahí. El amor de Dios no excluye a nadie. Entonces, ser íntimo con Dios es empezarse a preocupar por las cosas que Él se preocupa, es empezar a amar lo que Él ama, es empezar a conectarse a la vida de Él de forma natural, sin estar, ¿y cómo será? ¿Y qué le voy a decir? Simplemente soy yo. Él no me está juzgando, Él no está esperando que yo le haga una oración formulada, sino que le hable de mi corazón. Independientemente del dolor que esté viviendo hoy, Dios te entiende, Dios te ama, Dios está ahí para consolarte. Pero volviendo a lo que estaba pasando aquí, literalmente fue como cuando una piscina la empiezan a llenar, y empezó a llenarse, a llenarse, a llenarse, y es porque el corazón de todos los que están aquí empezaron a ser ministrados por el amor de Dios. A mí me mostró muchas cosas personales en cuanto a lo que debo de hacer para cada día poderme acercar más, poder tener una intimidad mayor, y no puede pasar un día sin que nosotros vayamos a esa habitación con Dios donde literalmente nos está esperando, porque ¿cómo vivir tiempos tan duros hoy sin empezar mi día con Dios? ¿Cómo vivir y cómo salir de toda esta atmósfera y que no me afecte y que no me enferme y que el temor no venga a mi vida y literalmente empiece a provocarme problemas hasta físicos si primero no voy a la presencia de Dios? Es un tiempo donde tenemos que estar tan conectados con la adoración, con la alabanza. Tenemos que estar tan conectados con la intercesión, porque la intercesión es amar a los demás. Si te das cuenta que alguien está sufriendo, orar al Señor. Tal vez no tenemos el entendimiento ni por qué lo sufre, ni que si el Señor va a hacer algo o no en su voluntad, pero yo derramo mi corazón delante del Señor y me conecto con el dolor ajeno. Entonces es un tiempo donde naturalmente tenemos que buscar del Señor. Es conocer, Juan decía de que Dios es amor, el amor es una persona, se trata de la persona de Dios. Yo debo de entender que es la persona que más necesito en mi vida, que necesito de esa sustancia de Él, de su amor, que se haga uno, porque el deseo de Dios es que nos unamos a Él. Entonces es reconocer, intimidad es reconocer a esa persona que quiere unirse a mí y que yo necesito en mi vida estar unida a Él. Y esto se logra, como decía bien el pastor, desde un corazón que lo va a buscar en el secreto. Dice la palabra de que Él se deja encontrar, Él está ahí en el secreto, esos tiempos íntimos donde yo voy a estar enfocado en su persona, voy a permitir que Él hable a mi vida, que ministre a mi vida, y que todo lo que Él hable a mí es lo que va a marcar mi norte, mi dirección en todo mi quehacer. Esto es como el matrimonio. Nos conocemos estando juntos, nos conocemos pasando tiempo juntos. Yo meditaba sobre eso en el sentido de que cuando nosotros vemos las escrituras nos dicen cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Que el matrimonio sea sin mancilla. Habla de que los hombres tratemos a nuestras mujeres como vaso más frágil. Nos habla de que la mujer, la cabeza de la mujer es el hombre. Nos habla de la relación con los hijos, ¿verdad? Que no exasperemos a los hijos. Entonces, que nos sujetemos mutuamente los unos a los otros.
en la casa, pero el convivir juntos nos va trayendo la revelación de las indicaciones. Entonces nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, pero es en la medida que comenzamos a convivir con Él de una manera consciente, no mental, sino espiritual, porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y nuestro espíritu tiene capacidades que están ahí y que solo necesitan ser descubiertas, que ni siquiera necesitan la asesoría de una persona. Por eso es que tener intimidad con Dios, yo te puedo compartir mi testimonio, pero no te puedo dar una fórmula, ni lo que yo te diga puedes usarlo como una fórmula, pero está dentro de nosotros. Es igual que el matrimonio, nos casamos y cuando nos casamos y nos mudamos a vivir juntos, comenzamos a descubrir un montón de cosas que no sabíamos y que de repente oímos y decimos, no tuvimos necesidad de que nadie nos enseñara eso. Hay cosas que no tenemos necesidad de que nos enseñen. Los niños nacen con un diseño interno en el corazón. O sea, el padre nace con un diseño de paternidad que el diablo tergiversa por causa de enseñanzas incorrectas, pero que en el Edén estaban en Adán. O sea, Adán no tenía que buscar nada. Dios le dijo lo que no debía de hacer y le dijo que de ahí tenía derecho a todo. Y le dijo, señorea, y le dijo, gobierna, y le dijo, multiplícate. Pero no vemos que Adán le dijo, dame un manual, ¿no? Dios le dijo, hazlo, porque yo te creé e interiormente tenés un chip, tenés un dispositivo, tenés algo que te habilita. Mi imagen, mi semejanza, o sea, mi naturaleza está en vos. Mi forma de hacer las cosas está en vos. Tenés que descubrir lo que está en vos. Por eso al darle la asignación, no solo le dio una responsabilidad, sino todo lo que necesitaba para cumplir esa responsabilidad. Dios nos creó para ser padre y nos dio todo lo que requerimos para ser padre. Dios nos puso en esta tierra con un propósito y nos dio todo lo que necesitamos para ese propósito. Y yo una vez más quiero decirle a todas las personas que en este tiempo dicen, ay, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Me hubiera gustado nacer en otra temporada. Yo quiero decirte algo y hablarlo a tu espíritu. Para una temporada como esta, el Señor te puso en esta tierra. Y tú eres un diseño. El Señor te formó en el vientre de tu madre. Y cuando te formó, te habilitó con una serie de dispositivos espirituales, internos, capacidades, dones, talentos, para poder permanecer en una temporada como esta. Por eso que cuando yo te estoy diciendo intimidad, lo que te estoy diciendo, métete con el Señor para que puedas descubrir quién es Él y quién eres tú. Y cuando descubrimos quién es Él y lo que Él puso en nosotros, esa es una mezcla poderosa, porque el Señor nos está diciendo, yo te habilité para esto, pero yo soy esto y tú conmigo somos invencibles. Por eso es que Juan les dice, el que está en el mundo no es mayor que el que está en ti. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. O sea que lo que está dentro de nosotros es mayor que todo lo que está en el mundo. Pero necesito descubrir al que está dentro de mí, al Espíritu Santo que mora en mí. Y para eso es intimidad. Y no es otra cosa más que cerrar mis ojos a lo externo y meterme adentro con aquel del cual yo soy templo del Espíritu Santo. Y entonces entro en esa dimensión donde adoro, intercedo, estudio su palabra y entro en un ámbito de revelación donde lo conozco y comienzo a ver su omnipotencia. Comienzo a entender que para Él no hay nada imposible, que Él es el creador del cielo y de la tierra, que por su palabra fueron hechas todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él las sostiene con su mano, con su diestra. Y cuando comenzamos a entender eso, comenzamos a ver el poder que reside en Dios. Y ese poder que reside en Dios está morando en nosotros a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo. Y por eso es que las Escrituras dicen en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder
que actúa en vosotros, nos está diciendo: hey, tienes que entender que hay alguien poderoso. Aquel que es poderoso para hacer lo que tú crees y más de lo que tú crees, para hacer lo que tú entiendes y lo que tú no entiendes. Aquel que es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, a veces estamos pidiendo a Dios y pareciera que lo que le estamos pidiendo es mucho, y Él está diciendo: yo puedo darte más que eso. Y cuando comenzamos a meditar en su palabra, a estar en la presencia de Él, entonces comenzamos a ser transformados por dentro. Y dice: y aquel que es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero dice: de acuerdo al poder que actúa en vosotros. Y eso nos deja en una responsabilidad. O sea, todos tenemos al mismo Cristo morando en nosotros. Usted y yo, no hay diferencia. Los cristianos que están aquí y los que están allá, los que hablan chino y los que hablan portugués, los que hablan italiano y los que hablan español, los que hablan inglés y los que hablan francés. El mismo Cristo mora en ti y en mí. Lo que hace la diferencia es cuánto yo le permito actuar en mí. Y es ahí donde el amor se perfecciona, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, cuando nosotros somos personas que le creemos a Dios, pero cuando permanecemos. Ahora, esa palabra permanecer es caminar con Dios, pero es caminar con Dios cuando todo va bien y cuando todo aparentemente no va bien, porque tendremos que enfrentar momentos donde las cosas parecen que no van bien. Entonces no caminamos con Dios cuando todo a nuestros ojos es exitoso, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos una buena empresa, cuando en el matrimonio todo está yendo bien. No, sabemos que eso es el deseo de Dios y caminamos con Dios en ese momento con corazones agradecidos. Pero en algún momento en la vida tendremos que enfrentar algo que no queremos enfrentar. Tenemos que luchar con algo que no queremos luchar. Y entonces ahí dice el Señor: permanece. Porque si sabes permanecer en todo tiempo, entonces conocerás mi perfecto amor. Porque no hay cosa más extraordinaria que estar en el foso de los leones y que el Señor les cierre la boca a los leones, o la trompa, o el hocico, o no sé cómo se dice, porque la boca la tenemos los humanos, ¿no? Las fauces del león. Que cuando el horno esté caliente, no te quemes, que para cuando pases por las aguas no te aneguen, que cuando pases por el fuego no te queme, que para cuando pases por las plagas no te toquen, que cuando pases por una crisis económica, aunque pierdas el trabajo, aunque el negocio no vaya bien, hay un Dios en el cielo que es suficiente poderoso para darte mucho más abundante de lo que tú pides o de lo que tú entiendes, pero que necesitas liberar que el poder de Él actúe en ti. Y cuando el temor te está gobernando, el poder de Dios se ve inhabilitado. El amor te lleva a ver toda la dimensión de un Dios que te dice: no te abandonaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo soy fiel y verdadero. Yo soy el que vendré, y vendré con un rótulo sobre mí que dice: el fiel y verdadero, el que permanece fiel hasta el fin. Y entonces cuando estamos pasando en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, ahí en esos momentos el amor de Dios se perfecciona, se madura, porque es en esos momentos cuando tú dices: yo confío en aquel que me dijo que Él estaría conmigo hasta el fin de los tiempos. Y cuando entonces pasamos por las aguas y cruzamos al otro lado y miramos hacia atrás, hay algo dentro de nosotros que creció en medio de la prueba. Hay algo de nosotros que fue transformado en medio de la prueba. Y hay algo de nosotros que cuando vuelve a ver atrás dice: el Señor lo hizo. Y el amor de Dios en medio de la tribulación se va perfeccionando. Pero la permanencia requiere de que en medio de los momentos difíciles sigamos caminando en la misma dirección. El permanecer es entender lo que es obediencia a Cristo, aun cuando las cosas parecen no ir como deberían de ir.
Estamos siendo perfeccionados. Dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Pero la buena obra que comenzó en vosotros es una obra de amor. Es una obra de amor. Es una obra de amor. Él está perfeccionando una obra de amor. Y su amor está ahí aún en medio de la dificultad. Y vamos a creer por ese Dios de amor. Y vamos a comenzar a tener intimidad con ese Dios de amor. Y vamos a comenzar a dar pasos de fe, creyendo a lo que ese Dios de amor nos dice, y permaneceremos. No nos moveremos ni a diestra ni a siniestra. No retrocederemos. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que permanecemos hasta el fin, porque creemos que Cristo venció en la cruz, y Él dice que tú y yo somos más que vencedores. Amén. Pero cuando entendemos todo esto, me gustaría cerrar diciendo que dice que el que no ama a su hermano es mentiroso si dice que ama a Dios. Y yo pregunto, ¿cómo yo sé que amo a mi hermano? Ayer hablaba con algunos y les decía, dame unas características o dame unas formas prácticas de amar a tu hermano, al prójimo. Entonces uno me decía, siendo sensible a su necesidad. Y yo dije, sí, claro, la sensibilidad a la necesidad es parte del amor. Después otro me dijo, sirviéndole. Y yo dije, claro, servirle, pero ¿cómo? Y después otro me dijo, intercediendo por él. Y yo dije, sí, intercedemos cuando vemos que alguien tiene una necesidad y está viviendo una situación difícil, y entonces decimos, voy a interceder. Ayer estábamos intercediendo por una familia que está viviendo una situación difícil con un hijo que está en el hospital, muy delicado, con pronóstico muy reservado. Y mientras orábamos le decíamos, Señor, danos esa sensibilidad, danos ese corazón para interceder. Y le llamaron por teléfono y le dije, llamen por teléfono y díganle en qué le podemos servir. Pero yo les decía, hablemos de una manera más práctica, porque a veces nos quedamos en una forma etérea, o sea, muy idealista, muy soñadora, pero a veces nos cuesta traer las enseñanzas a la practicidad. Entonces yo le decía, ¿cuáles son dos formas prácticas que me gustaría dejarle a usted hoy, después de todo lo que hemos enseñado, para que esta semana usted practique el amor con su prójimo? Recuerde que estamos diciendo que el amor echa fuera el temor. Cuando usted esté en temor y usted tiene intimidad con Dios, esa intimidad hace que ese amor se vaya, ese temor se vaya. Pero cuando tu prójimo tiene una necesidad, ¿cómo tu amor puede hacer que el temor de ese prójimo también que está viviendo se echa fuera? Y entonces decíamos, bueno, lo primero es la forma de mostrar su amor. Dice Cristo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que aquel que en Él cree no se pierda. Uno de los objetivos primordiales del sacrificio de Cristo es que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo yo le muestro mi amor al prójimo hoy? Haciéndole saber que hay un Cristo que pagó en la cruz con su vida para que Él no se pierda. Mucha gente está en temor porque no conocen a Cristo. Mucha gente está sin esperanza porque no conocen a Cristo. Mucha gente está en confusión, en desesperación. Mucha gente ya está enferma y mucha gente se va a enfermar en el futuro. Y algunos se van a suicidar. Escuche lo que le estoy diciendo, porque esto es serio. Algunos están diciendo que las enfermedades mentales se van a incrementar, y es cierto. Y muchos se suicidarán, y muchos ya se están suicidando aún antes de esta crisis. Y las escrituras dicen
que el que muere sin Cristo está separado de Dios, y que el deseo de Dios es que nadie muera sin Cristo, y que una forma tangible de mostrar tu amor es compartiendo esa vida eterna que tú tienes, esa esperanza eterna que tú tienes con otras personas. Este es un tiempo para que haya un mover de un avivamiento evangelístico a nivel mundial como nunca antes, y que el Señor te use a ti, que te use de 1000 maneras. Hay 1000 maneras para hacerlo. Nosotros como congregación estamos proveyéndote de herramientas, estamos proveyéndote de material que tú puedes usar para hacerlo, que lo único que tienes que hacer es accesar y enviar, pero que también puede tener que ver con una llamada que tú le hagas a alguien y le digas: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? ¿Qué pasó? Pregúntale qué está pasando, y cuando te hable, dígale, preséntale a Cristo y dígale: Cristo es la esperanza para el mundo. Él está interesado en ti, y que podamos compartir a Cristo con la gente. Mientras estabas hablando, yo quiero dirigirme a algunas personas en específico en relación a lo que estás hablando. Es un tiempo en que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Es un tiempo en que Dios nos está llamando. Yo sé que Dios ha estado tocando tu corazón. Yo sé que Dios está llamándote. Yo sé que su amor te está llamando. Desde que comenzamos la reunión, Dios está haciendo un llamado a tu vida. Y yo quiero dirigirme. Yo miraba puertas, y son las puertas de las naciones: a Ecuador, a Panamá, a Costa Rica, a los Estados Unidos, Argentina, Salvador, España. Yo quiero dirigirme a esas naciones, y yo sé que hay personas que aún no han aceptado a Cristo en su corazón, y yo quiero decirte que el amor va a echar afuera cualquier temor, cualquier circunstancia que estés pasando, pero lo primero que necesitas tener es ese amor perfecto sobre tu corazón, es abrirle tu corazón para que seas perfeccionado y madurado. En el nombre de Cristo Jesús, a través de nuestras páginas, te decía al inicio, de nuestras redes, hay personas que están ahí que quieren saber acerca de ti. Queremos, contáctanos, escríbenos ahora en este mismo momento. Si tú eres una persona de esa que te identificas y dice: yo quiero, pastora, en el nombre de Jesús, aceptar, reconciliarme con el Señor, me he apartado, estoy en una condición de necesidad. Ahora, en el nombre de Jesús, escríbenos, queremos hablarte, queremos contestarte, y en el nombre de Jesús, amén. Yo siento que este mensaje ha traído luz a tu vida, ha traído claridad, y yo oro para que no entre un espíritu de culpabilidad a ti, sino que es todo lo que Dios te ha mostrado, todo lo que estaba incorrecto en tu vida, es solamente para que tomes un camino de arrepentimiento, no de culpabilidad. Así que la culpabilidad no tiene lugar ni en tu corazón ni en tu mente. Yo te motivo en el nombre de Jesucristo para que tomes ese camino de arrepentimiento, que hoy es la oportunidad para que tú te vuelvas a Dios a través de ese sacrificio de Jesucristo que Dios manifestó por amor a todos nosotros. Hoy es la oportunidad. No cierres tus oídos al llamado del Espíritu. Hoy vuélvete al Señor, y Él se volverá a ti y te recibirá con ese amor eterno que ha manifestado y que hoy has conocido. Amén. Y entonces estamos hablando de amar al prójimo, y para darte 2 cosas prácticas que puedes hacer esta semana. Una, comparte a Cristo, evangeliza, comparte tu fe, pero una fe basada en amor, no en condenación. Una fe que dice: Cristo te ama, no hay un infierno preparado para ti. No. Cristo no preparó un infierno para el hombre. Cristo lo que fue al cielo a preparar morada. Eso es lo que Él dijo. Una vez que Él murió en la cruz, Él dijo: yo voy a ir a preparar morada para vosotros, para que tengan acceso a través de mi sangre, a través de mi sacrificio, a moradas celestiales. Pero cuando rechazamos a Cristo, entonces estamos diciendo de manera implícita sí a una separación eterna con Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos una palabra que es una palabra de reconciliación, y que es una palabra donde el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación, de reconciliar a los hombres con Dios.
Pero número 2, ¿cómo yo amo a mi prójimo? Y en un tiempo como este, la palabra generosidad tiene que ser una palabra que esté de continuo en tu corazón. Generosidad. Esa palabra generosidad tiene que ver con una genética. O sea, generoso es aquel que tiene un corazón que cuando ve las necesidades en otros, entonces él dice: Señor, úsame a mí. Recuerden aquella escritura en Mateo que dice: cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando necesité vestido me lo supliste. Por cuanto así hiciste con uno de los pequeños, lo hiciste conmigo. Y que en este tiempo donde todo ese sistema de idolatría al dinero, de buscar el dinero, se ha venido abajo. Aquellos que habían endiosado el dinero, todos esos sistemas económicos colapsaron. Hoy la gente pudiera estar más preocupada por restaurar el sistema económico que por el bienestar de la humanidad. Y nosotros tenemos que ir en contra. Por eso dice la Biblia: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con vosotros. Y que tú seas alguien generoso. Y hay diferentes maneras de ser generoso. La Biblia dice: dando es como recibimos. Y yo le decía al Señor: Señor, uno se encuentra con tantas necesidades. Y le decía a mi esposa también: ¿cómo puedo hacer? No tengo para ayudar a todo el mundo. Pero después, mientras yo decía eso, yo dije: yo necesito cambiar mi manera de hablar, porque yo no puedo decir no tengo para ayudar a todo el mundo. Yo tengo que decir: Señor, ayúdame a ayudar. Señor, yo no quiero usar mi boca para decir no puedo. Quiero usar mi boca para decir sí puedo, y creer que Dios te va a bendecir, que Dios te va a suplir, y que la Biblia dice que Dios quiere bendecirnos para que nosotros podamos dar con liberalidad. O sea, dar con liberalidad es llegar a un punto donde Dios te quiere bendecir de tal manera a ti, que para ti dar sea algo que no cause tantas complicaciones. Hay veces que vamos a ser generosos y vamos a sembrar con lágrimas, dice la Escritura. Los que sembraron con lágrimas, hay siembras, hay generosidad que te traerá lágrimas. Pero esas lágrimas tarde o temprano llegará a un punto en el que el Señor te bendecirá de tal manera que tú te convertirás en un distribuidor, en alguien al que el Señor puede usar para suplir las necesidades de otro. Que en este tiempo no seamos ajenos a eso, a las necesidades de aquellas personas que necesitan que le demos la mano. Una acción tuya les puede cambiar la vida. No solo es orar por ellos, no solamente es ser sensible a la necesidad, sino que la fe sin obra es muerta, y que el Señor espera buenas obras. Pero también las Escrituras dice en tercera de Juan, nos habla de cooperar con la verdad. Esta mañana hablamos sobre el engaño y cómo el engaño mete a las personas en temor, pero cómo la verdad los libera, cómo la verdad los introduce a un espíritu de amor. Y aquí en Juan nos dice: cooperen con la verdad. La verdad es Cristo, y hay algo que Cristo está queriendo hacer aquí en la tierra con su iglesia. Así que los motivo a que sean generosos en un tiempo como este. Y mientras estabas hablando de generosidad, se me venía en mi corazón que algunas personas de ustedes dijeron: yo quiero hablar igual como él está hablando, quiero cambiar mi vocabulario, quiero cambiar mi manera de pensar, y quiero ser una fuente de bendición. Quiero orar en el nombre de Jesús por esas personas, y escríbenos si tú eres una de esas personas que dicen: yo quiero ser parte de esa bendición, quiero mostrar mi generosidad, quiero que el Dios creador del dueño del oro y de la plata se manifieste sobre mi vida. Padre, ahora en el nombre de Jesús,
Me uno en este momento con esas personas que declaran con su boca que quieren ser parte de la bendición en el nombre de Jesús. Y ahora mismo declaro en el nombre de Jesús que se manifiesta el Dios creador, el Dios del oro, el dueño de la plata sobre tu vida. Y de manera sobrenatural, ideas creativas Dios desarrolla en ti para propiciar las condiciones de tu generosidad. Hay algunas personas que en esta mañana estaba orando, y quiero orar por personas que han estado sintiendo ansiedad, personas que han estado sintiendo estrés, personas con problemas en su mano, en el nombre de Jesús, personas con problemas en los tobillos, en sus pies. Quiero orar por personas que están teniendo problemas en sus arterias, en sus venas, algo relacionado a la circulación. Quiero orar por personas, tal vez tú tienes un familiar que está pasando por esta enfermedad del COVID. Yo quiero orar en el nombre de Jesús para que todos los síntomas que están alterados ahora en el nombre de Jesús en el hospital comiencen a retroceder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero orar por oídos, personas que tienen problemas en sus oídos, para que en el nombre de Jesús venga esta sanidad completa. En el nombre de Jesús. Quiero orar por personas que están teniendo problemas de insomnio. Si el amor del Señor no se está manifestando en tu vida, por lo tanto estás teniendo falta de sueño, falta de descanso, en el nombre de Jesús, que la paz del Señor, que el amor del Señor pueda desarrollarse sobre tu vida. Personas que por esto del estrés, por esto de la ansiedad, están teniendo síntomas físicos y tal vez tu lengua está partida. En el nombre de Jesús echamos fuera toda ansiedad, porque la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino que debemos descansar y confiar en el Señor. En el nombre de Jesús. Quiero orar por muchas personas en este momento, cristianos que están creyendo a Dios en fe, que se están levantando. Quiero orar porque Dios te da oportunidad. En este tiempo de crisis, Dios abre un abanico de oportunidades y tú las vas a identificar y las vas a ver. Y en el nombre de Jesús, si tú eres esa persona y ahora estás levantando tu mano y dices: yo soy esa persona, que Dios abre oportunidades, que en el nombre de Jesús tus ojos se comiencen a abrir y comiences a ver y comiences a andar, porque hay personas que en medio de la crisis Dios está hablando. En medio de la crisis Dios está trayendo maná. En medio de la crisis Dios está trayendo bendición y provisión, porque la Biblia dice en Romanos 35 que nada, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni principado, nada, absolutamente nada. Entiende que nada es nada, nos va a separar de ese amor perfecto. Ese amor perfecto va a llevar todas estas enfermedades, va a llevar fuera todo este dolor, va a llevar fuera todo este temor, porque nada nos va a separar. Hoy nos sostenemos, Señor. Hoy nos sostenemos en el nombre de Jesús, nos aferramos. Hoy te decides conmigo, nación, cual tú sea que estás viendo, o tú que nos estás ahora escribiendo, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Veo corazones rendidos desde que se inició esta transmisión, personas que estaban diciendo: ahora sí. Y son como esos recipientes que están sacando todo lo que era ajeno a la presencia del Señor. Familias enteras que se están poniendo en orden delante de la palabra, delante de lo que se ha expuesto, y han quedado completamente vacíos. Estás vacío delante de Dios. Sacaste todo lo que era falso, todo lo que era engaño, todo aquello que la palabra te fue mostrando, y estás listo para recibir lo nuevo, para recibir de su gloria, como esos recipientes de barro que está listo para recibir de las aguas del cielo, que vienen como estruendo sobre tu casa y que se lleva todo temor que había querido gobernar tus pensamientos, que había aprisionado tu corazón, y que sea como un tiempo donde cada miembro de la casa
Su corazón está siendo mudado, está siendo cambiado y está diciendo: mi vida completa para ti, Señor. Toda la familia está siendo mudado a un nuevo corazón. Están viviendo de las experiencias de esa unidad en el amor del Señor. Y reciben sanidad y quietud a tu alma. Recibe sanidad y quietud a tu alma. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos de que se haya quedado con nosotros hasta el final. Oramos para que la palabra recibida el día de hoy dé frutos en tu vida, dé frutos en tu familia, puedas vivir la verdad de Dios y puedas permanecer en su perpetuo gozo. Por favor, permanece pendiente de nuestras siguientes transmisiones y comparte el video de hoy, de esta enseñanza en tus redes personales, y sé tú de bendición para todas aquellas personas que tú conoces. Y una vez más saludamos a todos los que se conectaron desde las diferentes ciudades de Nicaragua, pero también de las diferentes naciones. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús.